Hola, soy Salvador Darío Bermúdez Morón, estudiante de la Facultad de Derecho de La Salle Bajío del Salón 302. Y en este video pues voy a estar explicando qué es lo que vimos en este parcial en la materia de Derecho Individual del Trabajo. Primero podemos iniciar por definir trabajo como, bueno, viene del latín tripaliare, que significa torturar con el tripalum, que era un instrumento de madera compuesto de 3 varas independientes, pero la RAE define trabajo como el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza en contraposición a capital. El derecho del trabajo nace en el siglo XIX y se ubica dentro del derecho privado. En la antigüedad la esclavitud predominaba y no había derechos del trabajador. Luego en la Edad Media solo se necesitaba cubrir necesidades, solo se trabajaba para cubrir necesidades y se controlaban las jornadas, y con la Edad Moderna el Renacimiento dio pie a valores como la dignidad y así a los derechos del trabajador. Los antecedentes del derecho mexicano del trabajo son la época colonial, que el trabajo pasa de ser moral y social a ser físico. Luego, en la segunda mitad del siglo XIX, México adopta un modelo iusnaturalista liberal y la revolución da pie a la lucha de clases. En el porfiriato los sueldos eran insuficientes para vivir y no había ninguna prestación, y con la revolución de 1910 se modificaron las organizaciones de trabajadores en México y en el mundo. Con la Constitución de 1917, el derecho del trabajo nace en México con la protección de ley de la Constitución, y con la legislación laboral se hacen reformas para un régimen que garantice igualdad. Luego, con la Ley Federal del Trabajo y sus reformas, esta reguló el trabajo como un derecho y se aseguran condiciones dignas y buen nivel económico. Los principales acontecimientos desde 1970 a la fecha son la Ley del Trabajo de 1970, que integra patrones, trabajadores y gobierno. En el ámbito internacional se crea la Organización Internacional del Trabajador en 1919 como parte del Tratado de Versalles, con el objetivo de lograr justicia social. El derecho internacional del trabajo regula las relaciones entre trabajador y patrón en los países que integran esta organización. El trabajo tiene una naturaleza fundamental para el ser humano y forma parte de sus derechos humanos, entonces se garantiza como una garantía individual y se relaciona directamente con el derecho civil. Su relación con otras materias, por ejemplo, con el derecho privado regula las relaciones entre particulares, como lo serían trabajador y patrón. El derecho público regula las relaciones entre personas y Estado, como lo serían las leyes del trabajo, el pago de impuestos, etc. Y pues los derechos humanos que garantizan normas y con el objetivo de proteger a los sujetos de derecho, como serían los derechos fundamentales del trabajador. Las fuentes del derecho del trabajo son el derecho estricto, el derecho anglosajón y el derecho natural. Y las fuentes del derecho mexicano del trabajo son tanto materiales como formales. Las materiales son hechos y acontecimientos que determinan la creación y modificación de normas jurídicas, y las formales son la ley, la costumbre y la jurisprudencia. Los pilares del derecho del trabajo y sus principales caracteres son el derecho de clase, que reivindica al hombre que trabaja con los derechos fundamentales; el derecho proteccionista a la clase trabajadora, que apoya y protege a la clase trabajadora; el derecho expansivo, se define como un derecho expansivo porque se encuentra en crecimiento y su rango es cada vez más extenso; es un derecho pragmático, busca atribuir fines al Estado y otorga los instrumentos para cumplirlos; es un derecho inconcluso porque está en constante evolución y en cambio en favor a los derechos, a la protección, a los derechos fundamentales del trabajador; y es imperativo porque sus normas tienen carácter obligatorio y el Estado exige su cumplimiento, dándoles el carácter de coercibles. El núcleo del derecho del trabajo es en el derecho individual y la previsión social. Se garantiza a través de instituciones que protegen estos derechos
tiene como envoltura protectora a los derechos fundamentales ligados a un entorno laboral digno, y así pasamos a la dignidad en el trabajo, que primero es más fácil definir dignidad humana, que es el valor individual que cada persona tiene por el simple hecho de ser humano, y de aquí pasamos a la dignidad en el trabajo, que es un derecho fundamental, se debe proteger, y se refiere a un ambiente laboral que proteja y garantice las condiciones mínimas para preservar el valor de la vida humana y que se le dé la importancia debida a los derechos humanos. La libertad del trabajo es la posibilidad real de poder desarrollarnos integralmente y dedicarnos a lo que queramos dentro del margen de la ley, y esto está previsto en el artículo 5 constitucional. El derecho al trabajo es una garantía de todas las personas para garantizarse a sí mismo su propio desarrollo sustentable. Estos derechos están garantizados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. El artículo 25 constitucional es importante para nuestra materia porque habla del desarrollo nacional. Dice que el fin más importante del Estado es la rectoría del desarrollo nacional. El desarrollo nacional debe estar centrado en la persona, fortaleciendo la economía. Y este se logra a través de un plan de desarrollo nacional, que es el documento que el gobierno de México emite a través de consultas públicas y explica cuáles son sus objetivos y estrategias prioritarias en el sexenio para lograr un desarrollo integral y sustentable. Un desarrollo integral es un enfoque particular de la ayuda al desarrollo que consiste en integrar todas las causas de un problema en una respuesta concreta y completa. Y el desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Retomando la ley Federal del Trabajo, esta se aplica en toda la República y es de observancia general. Esto lo dice en el artículo 1. En el artículo 2 plantea que busca el equilibrio y justicia entre trabajadores y patrones para lograr un entorno equitativo y justo. En el artículo 3 entramos al concepto de igualdad sustantiva. El patrón tiene la obligación de reconocer que debe hacerse consciente de distinguir entre varón y mujer en cuestión de relaciones psicológicas, fisiológicas, biológicas, etc. Esto para lograr un trato que garantice la plena protección de los derechos del trabajador y los derechos fundamentales de todos. En el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo se establece que las disposiciones de esta ley son de orden público y no producen efectos legales. En el artículo 6 habla de que los tratados firmados en términos del artículo 133 constitucional son aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficia al trabajador. El objetivo completo de la ley de trabajo, de la Ley Federal del Trabajo, es ampliar la protección de los derechos que tiene el trabajador con respecto al patrón. En el artículo 7 habla de que las empresas tienen la obligación de contratar al menos 90% de empleados, de sus empleados de aquí de México, tienen que ser nacionales, y también menciona que una empresa tiene la obligación de tener un médico en sus instalaciones para a servicio de los trabajadores. En el artículo 8 define a trabajador como una persona física que brinda a otra persona moral o física un trabajo personal y subordinado. En el artículo 9 habla de que la categoría de un trabajador no es definida por la designación que le hayan puesto al contratarlo, sino que depende de la naturaleza de las funciones que haya desempeñado en ese trabajo. En el artículo 10 definimos qué es patrón. Es una persona moral o física que realiza cierta actividad empresarial y tiene a personas físicas como subordinados que le brindan un trabajo personal. En el artículo 11
habla de que cualquiera que realice funciones administrativas o de dirección en la empresa será considerado representante del patrón. Entonces, aunque aunque una empresa no pueda ser, aunque una persona moral no se represente a sí misma, o incluso un patrón como persona física no se represente a sí misma, si tiene un empleado, un mismo trabajador que realice funciones administrativas o de dirección, este puede ser considerado como un representante del patrón de la misma empresa o de la persona física que tiene a los demás como subordinados. En el artículo 12, 13 y 14 habla de las relaciones, bueno, ya para terminar, en el artículo 12, 13 y 14 habla de las relaciones que se tiene con los intermediarios en caso de que se hayan contratado intermediarios, y define intermediario como la persona que contrata o interviene en la contratación del trabajador y cobra honorarios al patrón. No puede cobrar honorarios al trabajador. Y estos artículos definen, la Ley Federal del Trabajo define las relaciones que se debe representar en caso de, las relaciones que se deben respetar en caso de contratar intermediarios en los artículos 12, 13 y 14. El derecho laboral tiene carácter unitario de derecho. En el artículo 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo se menciona que el derecho laboral tiene un mismo origen y finalidad, y se divide en tres partes: derecho laboral individual, derecho laboral colectivo y derecho procedimental del trabajo. Y eso sería todo.